Seguramente has escuchado al menos o tal vez conoces ya el Camino de Santiago, una de las rutas de peregrinación más antiguas de toda Europa y se dirige a la tumba del apóstol Santiago, que está situada, por cierto, allá en Galicia, en la península de España. Quienes han recorrido sus senderos aseguran que es todo un símbolo de fe, de esperanza y de búsqueda espiritual. También la usan como una oportunidad para conocer los antiguos cristianos. La buena noticia es que los mexicanos podemos acercarnos a esta famosa ruta por medio de una exposición fotográfica que se llama Jacobus Gaudet, Los Caminos de Santiago en Galicia, que se presenta desde este mes y hasta agosto próximo en el Museo del Arte Sacro de Querétaro por iniciativa del gobierno queretano y la Embajada de España en México. De hecho, mi compañero Sergio Gutiérrez conversó aquí mismo con una experta en el Camino de Santiago, quien es la doctora Pilar Taboada de Zúñiga, quien es directora gerente de cursos internacionales de la Universidad de Santiago de Compostela. Vamos a conocer más acerca de esta icónica ruta y de esta muestra allá en Querétaro. Vamos a platicar de un lugar excepcional en este día, esta mañana. Vamos a hablar de los Caminos de Santiago en Galicia, un sitio de verdad excepcional, una joya de España, de Europa, un sitio del que vale la pena reflexionar y, por supuesto, admirar y en algún momento visitar. Para hablar de este lugar tenemos la oportunidad de conversar con la señora doctora Pilar Taboada de Zúñiga. Ella es directora gerente de los cursos internacionales de la Universidad de Santiago de Compostela. Doctora, bienvenida, qué gusto saludarla. Pues muchísimas gracias, es un honor estar aquí con ustedes y que tener la oportunidad de hablar de mi tierra, del Camino de Santiago de Galicia, que tanto nos une a México. Por favor, es un gran honor. Hablemos de una exposición fotográfica que precisamente retrata este lugar del que hablábamos, del Camino de Santiago, y lleva el nombre de Jacobus Gaudet. ¿Qué significa este nombre? ¿Qué representa? Bueno, es un nombre en latín y viene de un texto que viene de medieval del siglo XII, que era para el canto de los peregrinos cuando llegaban a Santiago y celebraban con júbilo el haber hecho aquel largo camino. Porque piense usted que muchos peregrinos, cuando salían de sus casas desde muchos puntos de Europa, dejaban todo y tardaban meses en llegar a Santiago de Compostela. Era un camino muy duro. ¿Qué es el Camino de Santiago? Bueno, el Camino de Santiago es una ruta medieval, es el primer itinerario cultural europeo, es un gran título que nos da el Consejo de Europa en 1987, pero también en el año 1993 la UNESCO nos da como Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Es un camino que son miles de kilómetros que recorren Europa para llegar a Santiago de Compostela, que es la meta. ¿Y qué papel juega el turista mexicano? ¿Cuántos mexicanos circulan por ese Camino de Santiago? ¿Cuál es la afluencia de mexicanos, de hispanoamericanos? Entiendo que tienen un sitio muy, muy importante. Sí, vamos a ver. A partir de los años 80 del siglo pasado hay una gran explosión y la curva de la demanda de peregrinos es exponencial. Es decir, pasamos de los años 70, que habíamos contabilizado como alrededor de 70 compostelas, que es el certificado oficial de origen medieval de haber hecho el camino, a 488.000 hoy en día. Pero que quizás estos números son los oficiales, pero estamos convencidos que son muchos más. El camino se ha internacionalizado. Hay más de 186 nacionalidades en el camino. ¿Y dónde está México? Pues con una posición muy privilegiada, porque de todos los países de Hispanoamérica, México ocupa el primer puesto. ¡Ah, qué maravilla! Sí. Oiga, doctora, y ahora ustedes traen a México, concretamente a Querétaro, un pedacito del Camino de Santiago por medio de una exposición fotográfica. Cuéntenos esta experiencia. Pues esta exposición les invito a visitarla en Querétaro, en Santiago de Querétaro, nada más y nada menos. Y es una exposición fotográfica de un conjunto de fotografías hechas por un fotógrafo gallego, concretamente de Monforte de Lemos, Manuel Valcárcel, y que nos presenta pues una panorámica de todo lo que es el camino, ¿no? De los momentos más vivenciales, más experienciales. Y es una exposición que la Consejería de Turismo de España
de la Embajada de España aquí en México la ha organizado, apoyada por la Xunta de Galicia, pero lo que también es más importante, y yo creo que es necesario destacar el papel del Ayuntamiento de Querétaro, el Museo Sacro de Querétaro y también la Asociación de Peregrinos del Camino de Santiago de México. Decimos que es importante porque es el trabajo conjunto de nuestra Embajada de España, del Gobierno de Galicia, pero al mismo tiempo de administraciones locales y asociaciones, todos juntos por el mismo fin. Y hablábamos precisamente al principio de Jacobus Gaudet, que es el nombre de esta exposición. Es el nombre de esta exposición, por eso engloba ese himno tan importante que cantaban los peregrinos el 25 de julio cuando llegaban a Santiago para celebrar con gozo que habían conseguido hacer el camino. Seguramente el público que nos ve al escuchar el Camino de Santiago tendrá muchos deseos de viajar y poder vivir la experiencia. Usted ha vivido la experiencia porque vive muy cerquita de ahí, de uno de los cruces de este camino. ¿Qué es hacer el Camino de Santiago? ¿Qué sensaciones experimentan? Bueno, mire, yo le puedo contar de dos vertientes. Por un lado, dirijo un centro que es de español para extranjeros, pero también hacemos muchos cursos con el camino. Entonces, por un lado, organizamos los cursos con nuestros alumnos desde un punto de vista multidisciplinar, porque aprendemos el camino desde el punto de vista de la historia, del arte, de la geografía, de la literatura, del cine, de la economía, del turismo también, ¿no? Y por otro lado, hacemos un tramo del camino, ¿no? Bueno, pues yo soy de Santiago de Compostela, yo nací en Santiago de Compostela, estudié mi carrera y trabajo en la Universidad de Santiago, entonces soy muy compostelana. Y también he hecho el camino, evidentemente. Y el camino es una gran experiencia, el camino cambia. Y yo investigo también sobre el camino, entonces le podría contar muchas cosas, por eso animo a todo el mundo a hacerlo. No tienen que ir acompañados, pueden hacerlo solo. Mucha gente hace el camino solo, otros en grupo, otros en familia. Las motivaciones son múltiples, ¿no? Pues vamos a ir, con mucho gusto vamos a ir a esta exposición para llevarnos un poquito a casa de este Camino de Santiago por medio de esta exposición que tiene a Querétaro como una sede y desde luego pues nos dará mucho gusto poder vivir esta experiencia. Le voy a pedir finalmente, doctora, que nos repita dónde se lleva a cabo y que invite a nuestro auditorio para que asista. La exposición se está celebrando porque la inauguramos el martes con un acto muy importante organizado por la Consejería de Turismo de España en México en el Museo Sacro de Querétaro y va a estar hasta mediados de agosto. Entonces yo creo que es muy interesante que vayan a verla y que la disfruten y tomen nota para hacer luego el camino. Por supuesto, vamos a ir. Doctora Pilar Taboada de Zúñiga, muchas gracias por acompañarnos y por supuesto que vamos a estar ahí y pronto les vamos a visitar en España para hacer junto con ustedes el Camino de Santiago. Pues serán bienvenidos y muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.